en nuestro programa de Hilo de Ariadna hemos querido invitar a Jorge Rietzmann. Él es profesor de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma, pero también es poeta, activista ecológico, traductor, ensayista, en definitiva, un hombre que reflexiona y en profundidad, como los antiguos filósofos que amaban realmente la sabiduría y el conocimiento de las cosas. Le hemos traído para hablar de la ética de la ecología, para hablar de la dificultad que tenemos de ponerles límites a ese deseo insaciable que la sociedad de consumo parece que ha inoculado en nuestras almas. Hemos hablado de vida buena o de vida mejor, de muchas cosas que creo que es un gran hilo de Ariadna para salir de este laberinto en el que nos encontramos. Muchísimas gracias, Jorge, por venir. Es un placer, Beatriz. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué visión del mundo tiene una personalidad como la tuya tan poliédrica, ¿no? Matemáticas, profesor de filosofía, ensayista, activista ecológico, poeta. Es decir, ¿qué de esa poliedridad, de esas facetas, qué visión del mundo sale? Bueno, tampoco quizá son tantas facetas, ¿no? Yo creo que entre el chiste aquel que se hacía sobre el vicepresidente y luego presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, ¿no?, de quien se decía malévolamente que era incapaz de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, entre eso y la idea de Marx, el Marx joven, ¿no?, el de la ideología alemana de Marx y Engels, pues de una polivalencia humana tal, pues que uno fuese agricultor por la mañana, pastor a mediodía, artesano a la hora de comer, participase en la asamblea a primera hora de la tarde y luego se dedicase a la crítica, de la filosofía crítica por la noche junto al fuego. Pues entre esos dos extremos hay un amplio lugar donde estamos la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Podemos, o sea, casi todos somos capaces de mascar y caminar, de mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Tenemos pues disposiciones y talentos para bastantes actividades. No se pueden cultivar luego todas esas facetas, pero por lo menos un par de ellas o tres en contextos sociales adecuados. Si uno tiene, yo he tenido suerte en ese sentido, pues sí que cualquier ser humano lo puede hacer, y de hecho sería deseable, ¿no?, si el mundo estuviera bien construido, pues ese fenómeno, ¿no?, de la ultraespecialización y al mismo tiempo la superficialidad en casi todo, ¿no?, que es lo que tiende a fomentar este orden socioeconómico, pues sería menos mala de lo que lo es, ¿no? Yo sí que tengo la impresión, ¿no?, de que nos falta como sociedades, ¿no?, nos falta pues eso que Platón llamaba, pensando así en los filósofos, pues una mirada sinóptica, ¿no?, por emplear el término griego. Nos faltan en esta sociedad que trocea todo tanto, donde el conocimiento se convierte muchas veces, ¿no?, en parcelas ultra especializadas, donde se degenera en eso que Ortega llamaba la barbarie del especialismo. Nos faltan lugares de recomposición, de intentar tener en cuenta las totalidades complejas, pues esa mirada de conjunto sinóptica, como decía Platón. Y bueno, pues ahí tenemos que intentar trabajar. Yo también ahí pues he tenido suerte. Vale, vamos al tema del ecologismo. Hay una frase que me gusta, que he encontrado en tu blog, que comentas que más o menos que al igual que todas las tradiciones sapienciales, el ecologismo también habla de asumir los límites, ¿no?, de la condición humana, ¿no?, y que eso implicaría que el ecologismo presupone más o menos una ecosofía. ¿Qué es la ecosofía? Que eso me parece un concepto muy interesante. Sí, hay un riesgo, efectivamente, de que los movimientos ecologistas, ambientalistas, pueden también a veces meterse mucho pues en soluciones técnicas, ¿no? Yo creo que la gran tentación, nuestro gran problema cultural
no es el único, pero quizá mirando pues los abismos ante los que estamos, un gran problema cultural para nosotros es eso que yo a veces pues llamo tecnolatría, que de manera así muy caricaturizando un poco las cosas, pues es tengo un problema, aquí está un botón, o me tomo esta pastilla, ¿no? O todavía pues con otra imagen, tengo un problema, pero van a venir las tortugas ninja y me salvarán con sus espadas láser, ¿no? Como cultura, aunque eso sea caricaturizar, como cultura estamos muy en eso, ¿no? Y a veces esa deriva cultural afecta también al ecologismo, ambientalismo, ¿no? Y nos podemos centrar tanto en soluciones técnicas o supuestas soluciones técnicas, porque a veces tampoco lo son, que se pierda de vista que la raíz de nuestros problemas pues no son problemas técnicos ni son problemas económicos, sino que son sobre todo problemas sociopolíticos y problemas culturales y morales, ¿no? Y ahí es donde pues esa necesidad, ¿no? de una ecosofía, yo creo que aparece con fuerza, y ahí está, ¿no? ese parentesco efectivamente entre esa idea central, ¿no? para el ecologismo, que es el asumir límites, ¿no? Asumir que somos seres corporales, que somos seres sexuados, que somos seres sociales, pero con una socialidad pues muy complicada y a veces retorcida, que somos animales que viven en la biosfera con otros animales, que somos interdependientes y ecodependientes. Toda esa labor de asumir límites pues va muy a contracorriente también, ¿no? de la cultura dominante que se ha desarrollado en la modernidad euro-norteamericana, pues que más bien nos está diciendo todo el rato, con el eslogan comercial, no limits, ¿no? El cielo es tu límite, puedes llegar hasta donde quieras, puedes ser todo lo que te apetezca, y te vamos a ayudar a ello con toda clase de aparatos, y si no, de terapias, en fin, pues por ahí necesitamos, yo suelo tener presente pues esa época de la humanidad tan importante, a la que Karl Jaspers, el filósofo alemán, llamaba la era axial. Jaspers se fijaba en cómo en una pues larga crisis de muchas sociedades en el milenio anterior al comienzo de nuestra era, pues más o menos a partir de 900 antes de nuestra era, y durante varios siglos, se produce como una especie de despertar en muy poco tiempo y en muchas culturas muy diferentes, que formula, bueno, por parte pues de reformadores y profetas filosóficos, religiosos, en fin, sabios, digamos, en sentido amplio, desde Zoroastro hasta Jesús de Nazaret, ahí por sintetizar, ¿no? con un centro alrededor del siglo V, más o menos, pues donde están los filósofos atenienses y en general los filósofos de la antigua Grecia, los profetas del Antiguo Testamento, en fin, todo Buda, Lao Tzu, en esos siglos, y se formula por vez primera, y con todas esas fuentes y matices, se formula el proyecto, ¿no? de lo que podemos llamar pues una ética universalista de la compasión. Y eso es muy importante porque tenemos un problema serio para pasar, yo lo llamo pues de una moral de proximidad a una moral de larga distancia, ¿no? Necesitamos, como otras maneras también, de otras herramientas morales y políticas. Y eso es lo que vieron por vez primera, así con mucha intensidad, yo creo, estos pensadores y sabios de lo que llamaba la era axial, die Achsenzeit, el filósofo alemán Karl Jaspers, ¿no? Nos han legado más como una tarea pendiente que como algo completo, ¿no? Esa labor de una clase de moral de larga distancia, ¿no? de ética, pues de acogida al extranjero, de
Porque de alguna manera con ese marketing de la felicidad, ¿no?, que niega cualquier límite, ¿no?, y se habla tanto de que es una crisis de derechos, y a veces pienso que hay más una crisis de deberes, ¿no?, como que hay una indiferencia colosal, como decía otro poeta, ante el prójimo, ¿no? Es decir, que realmente ahí hemos construido una indiferencia que también forma parte. Sí, sí, no, eso es de hecho pues uno de los lubricantes de la clase de capitalismo en su versión neoliberal en la que estamos. Es eso que llamaba un teórico marxista notable en Gran Bretaña, Norman Giras, llamaba el contrato de indiferencia mutua, ¿no? Eso es un elemento, ¿no?, de este sistema perverso, ¿no?, en el que nos encontramos, y efectivamente pues tenemos que ser capaces de ir más allá de eso. Así es. ¿Y cómo se va más allá en esta cultura del felicismo, ¿no?, que parece que todo lo pesimista, ¿no?, es decir, hay que como que aislarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir dando el mensaje de ese ecologismo, de que lo que se nos viene encima es suficientemente grande como para que nos pongamos a la tarea, ¿no? ¿Cómo seguimos concienciando una sociedad que niega cualquier cosa que le... Sí, sí, es muy impresionante lo que encuentra uno. El otro día me llamaba la atención en uno de estos textos ahí, pues, de psicología popular, autoayuda, que aparecen en las revistas de la gran prensa, las revistas semanales. Había un texto que llegaba a proponer el aislamiento de los pesimistas, porque eso es una especie de enfermedad contagiosa, ¿no?, que puede extenderse a los demás, ¿no? Estaba a un paso de proponer abrir campos de concentración para pesimistas y evitar que contaminen al resto de la sociedad, ¿no? Es ese un asunto difícil. Por una parte necesitamos desarrollar pues una mirada lo más clara y objetiva de que seamos capaces, ¿no?, ver dónde estamos, ver de verdad en qué clase de mundo estamos viviendo, no disfrazar las cosas. Los seres humanos pues tenemos una propensión grande al autoengaño, digamos, no estamos tampoco, pues, no nos hemos desarrollado evolutivamente para la cognición objetiva, sino pues que hemos ido saliendo adelante como hemos podido, ¿no?, en ese gran río de la evolución de las especies. Nietzsche se preguntaba hace ya tantos años, pues, cuánta verdad somos capaces de soportar, cuánta verdad es capaz de soportar un ser humano, y la verdad es que la respuesta es que parece que no mucha, pero sabiendo que ese es nuestro punto de partida, estamos obligados a intentar esa mirada clara, ¿no?, aunque los resultados pues puedan ser descorazonadores o terribles en ciertas circunstancias históricas, ¿no?, como yo creo que son las nuestras. Luego, en un segundo momento, pues tendremos que ver con qué recursos contamos para hacer frente a esos problemas tan enormes, ¿no?, calentamiento climático, crisis de recursos energéticos, hecatombe de biodiversidad, una población humana muy extensa, que no es que sea tan amplia como tal en cifras absolutas, sino porque las aspiraciones valdría la pena reflexionar un poco sobre ese sintagma que es simplemente la idea de una vida mejor, ¿no? Lo resume de alguna forma, inocente por lo demás, ¿no?, como una aspiración básica de todos los seres humanos. Es muy comprensible, sobre todo pensando en los cientos de millones de personas que tienen que han sido reducidos a una vida miserable, con sus oportunidades de vida buena cercenadas. Y sin embargo hay un problema con esta idea de una vida mejor, porque si en lugar de una vida buena, de una vida suficiente, lo que queremos es una vida mejor, entonces ahí está como abierta la puerta a esa expansión sin límites de los deseos, los apetitos, los caprichos, sobre la base del suelo así más firme de las necesidades, potencialmente sin límites, ¿no? Con eso engrana, con esa disposición individual que casi todas las culturas sancionan, ¿no? Con eso engrana muy bien pues el mecanismo autoexpansivo de la acumulación de capital, que nos está llevando a un choque desastroso contra los límites de la biosfera, ¿no? Y ahí necesitamos pues constantemente volver a esa especie de sabiduría de los límites, ¿no?, que antes evocábamos, que también ha estado, digamos, que ha sido desarrollada por muchas culturas. Nosotros en ese caso quiere decir la modernidad euro-norteamericana, tal como se ha desarrollado en los últimos 5 siglos, y sobre todo pues
los últimos 2 y sobre todo en los últimos decenios, necesitamos esa cultura dominante en la que estamos, pues tiende a desconocer los límites, se desarrolla hasta el extremo eso que los griegos antiguos llamaban hybris, ¿no? la desmesura, las posibilidades de extralimitación, de ir más allá de lo que sería debido o adecuado para los seres humanos, ¿no? Nuestra cultura, la cultura dominante, pues está claramente por esa vía, ¿no? Desconocimiento de los límites, pero en general, pues bueno, todas las culturas agrarias han tenido que, por las buenas o por las malas, desarrollar todo un complejo pues de normas, de valores, de costumbres que tenían en cuenta esos límites de la condición humana. Nosotros somos ahí la excepción, aunque nos imaginamos que pues lo contrario también por esa clase de ilusiones tan frecuentes, la excepción cultural somos nosotros, ¿no? Y ahí podemos intentar conectar también con esas otras tradiciones culturales pues que hoy son minoritarias, pero que son muy valiosas, son como los hilos rojos, los hilos rojo y verde violetas, si queremos, que nos pueden permitir orientarnos en el laberinto, ¿no? Bueno, ahí por tomar, ¿no?, algunos de los hilos de la madeja, ¿por dónde empezar aquí? Darles como unos pequeños hilos a los que nos escuchan de lo que realmente es una vida buena. Sí. Que no hace falta muchas cosas para tener una vida buena. Bueno, una manera de abordarlo, uno de esos hilos de los que se puede tirar, yo lo suelo llamar el problema de Pascal. Titulé también un libro así, La habitación de Pascal, hace unos años, ¿no?, refiriéndome a uno de los pensamientos, las anotaciones de Pascal, ¿no?, el filósofo francés del siglo XVII. Ahí decía Pascal que un problema muy importante para los seres humanos, decía, casi todos los males del mundo provienen de que no somos capaces de estar tranquilos con nosotros mismos en nuestra habitación. Y ahí hay algo serio, ¿no? Sí. Hace no mucho tiempo aparecían también en la prensa, por ejemplo, resultados de una investigación de estas que hacen los psicólogos empíricos en sus facultades ahora, que mostraba cómo con una cantidad suficiente de gente a los que se ponía en la situación de estar pascalianamente en la habitación, estar sin nada que hacer, sin poder pues distraerse con el teléfono móvil, sin la pantalla de televisión diciendo algo al mismo tiempo, sin la música puesta en los altavoces, que tenían que estar pues así solos. La gran mayoría de la gente, y más un porcentaje mayor de varones que de mujeres, al final prefería autoadministrarse pequeñas descargas eléctricas antes que estar, a los 10 minutos, digamos, la mayor parte de los varones iba a un aparato administrador de descargas eléctricas y lo preferían a estar allí sin ninguna clase de esta hiperestimulación, ¿no?, a la que estamos sometidos en estas sociedades, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Pues que tenemos, es complicado para nosotros estar a solas con nosotros mismos, el hacer algo productivo con el aburrimiento, el no necesitar emprender pues grandes viajes exteriores y en lugar de eso pues explorar también todo lo que son los paisajes interiores, ¿no?, de los seres humanos. Eso sería uno de esos hilos culturalmente muy importante para nosotros, ¿no?, porque hoy todo empuja en el sentido contrario, ¿no? La
la acumulación de experiencias, ¿no? Ese tipo de, que a mí siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Las 1001 películas que tiene usted que ver antes de morir, los 1001 libros que debe usted leer antes de morir, los 1001 viajes que tiene que hacer antes de morir, con esa idea acumulativa, ¿no? de experiencias que al final pues lleva a perderse en esa búsqueda sin fin, sin posibilidad de vivir realmente casi nada, ¿no? Y yo ahí, pues hace bastante tiempo, a partir también pues del trabajo en poesía, propongo la noción de ahí, ¿no? como un término clave, ese deíctico tan potente. Ahí nos intima a eso que parece obvio, pero en realidad pues no es nada obvio y es bastante difícil de estar realmente donde estamos, hacer realmente lo que hacemos, acompañar realmente a las personas que tenemos cerca. Para mí pues eso se resume ahí en ese deíctico, ¿no? Ahí. Que te voy a unirlo con un verso que tenía de ese poemario, ¿no? Porque dentro de este hilo que acabamos de tirar, un poquito de saber estar en la habitación de Pascal, ¿no? De estar en nosotros mismos, ¿no? Sería una de las esperanzas, ¿no? Que yo creo, ¿no? De habitar ese presente, ¿no? El aión de los griegos, ¿no? Y tienes un verso que dice: debajo del ala del escarabajo, en la desnudez fragante de la astilla, ahí que es la palabra de lo humano. Me parece que además se relaciona con esos apuntes también de budismo, de ética budista, que también he visto que brujuleas por ahí. Es decir, me parece realmente una gran clave, ¿no? Yo creo que sí, y lo he intentado expresar en esos versos, bueno, y en el libro al que pertenecen, sí. Pasa que, claro, en el caso de la ética del budismo, el budismo tiene toda una tecnología, por decirlo así, de la concentración de la atención en un momento presente, ¿no? Es decir, son muy diestros, ¿no? Occidente, que es todo lo contrario, ¿no? Que nos ha fragmentado la atención en tan multitarea que realmente estamos un poco esquizofrénicos. ¿Cómo recuperamos al hombre occidental a recogerse? Hay un pensador y también un economista teórico muy importante francés, no muy conocido ni muy estudiado, pero que es un tipo muy notable, Serge Christophe Colm, K-O-L-M, se escribe su apellido, que ahora ya es bastante mayor, que escribió bueno, tiene muchas obras importantes, pero es de los pocos occidentales que se metió muy a fondo en el budismo, en todas sus dimensiones, como experiencial y como practicante, pero también teórica. Y en los 80, a comienzos, es un libro del año 82, me parece, publicó un libro que a mí me ha sorprendido siempre que no se haya traducido. Es de esas cosas que quedan por traducir al castellano, con la cantidad de libros mucho más insustanciales que se traducen. Publicó un libro que se llama Le Bonheur Liberté, la felicidad, libertad, la felicidad libertad, que es esa invitación, una invitación así muy articulada, muy seria, a aprender del budismo como occidentales, ¿no? Específicamente como occidentales. Entonces ahí están esas dos vías, ¿no? Por una parte, acordarnos de lo que ya los estoicos, los epicúreos y demás habían desarrollado, y por otra parte, pues ir también a esas fuentes, en la India, por ejemplo. También, Vedanta Advaita, bueno, muchas que son universales, ¿no? Son verdades que realmente las rastreas y las encuentras en todos los que han estado en su habitación propia, ¿no? Tú dices, bueno, vamos cambiando, no, antes de cambiar, que hay un poeta que te gusta mucho que es René Char, no sé si lo pronuncio bien. Dices: la esperanza es verdaderamente el único lenguaje activo y la única ilusión susceptible de ser transformada en buen movimiento. Nosotros, hombres, poetas, tenemos que contentarnos con asegurar que esta esperanza no es candor. Danos un poco de esperanza, tú que eres poeta, y ahí estás entre los hombres también con ese talento. Pues que seamos capaces de ir poniendo, yo creo que
la imagen que recoge un poco nuestra situación pues es la de la montañera, el montañero que está caminando por una senda muy estrecha con cortados a la derecha y a la izquierda y un camino difícil y ahí estamos, ¿no? La cuestión es que seamos capaces de ir poniendo bien los pies uno delante del otro por esa senda estrecha, ¿no? Evitando despeñarnos por los despeñaderos que tenemos hoy muy cerca, ¿no? Y ahí podemos hacer acopio de fuerzas pues en la poesía, ¿no? En grandes poetas como Charles, en las otras formas de arte. Ayer andaba yo por la tarde pues en un encuentro en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid con algunas artistas que estaban trabajando en ese terreno amplio de las artes plásticas, pues alrededor del asunto del calentamiento climático, ¿no? Y más en general, pues hay grupos haciendo sus desarrollos pues, sobre arte y naturaleza en muchos sitios, que podemos acopiar fuerzas en la ciencia, ¿no? La ciencia, pues como casi todas las realidades humanas, es ambigua, ¿no? Tiene un lado de luz y otro lado de sombra, ¿no? La ciencia, por su lado bueno, pues es teoría, como decían los griegos, pensando sobre todo en ese aspecto de contemplación y de conocimiento, y por su lado malo, pues nos lleva a esa exacerba, ¿no? Esa voluntad de dominación que al final pues nos sale el tiro por la culata. Pero en la ciencia, en esa dimensión sobre todo pues más contemplativa, teórica, tenemos también pues una fuente de recursos enorme, las tradiciones sapienciales que estábamos evocando ahora, en fin, y el vivir eso lo más comunitariamente posible, ¿no? También necesitamos hacer algo con el tipo de individualismo desquiciado, ¿no? Que ha desarrollado esta cultura. De nuevo ahí encontramos ambigüedad, ¿no? Somos también ahí pues una cultura muy rara en términos históricos y antropológicos. Hemos desarrollado la individualidad mucho más de lo que lo han hecho otras culturas. Eso, por el lado bueno, significa autonomía, pensar con la propia cabeza, y por el lado malo significa pues esa clase de individualismo anómico que acaba perdiéndose en una persecución inacabable pues de goces y que nos lleva a un verdadero desastre, ¿no? Entonces también necesitamos trabajar sobre eso. Comunidad también tiene esa parte buena y esa parte mala, ¿no? Como ya digo, casi todo lo humano, ¿no? Cuando nos fijamos sobre todo en la parte buena, empleamos esa palabra comunidad, y la parte mala pues nos lleva a lo mejor a meternos en grupos identitarios excluyentes que pueden enfrentarse de mala manera con otros grupos, ¿no? Pero sí que necesitamos ese trabajo pues sobre el vínculo social que nos permita construir formas de individualidad y de comunidad mucho menos disfuncionales que las que tenemos ahora, ¿no? Sí, René Guénon decía que éramos una anomalía cósmica, sí. la cultura de Occidente. Pues yo creo que ya para acabar, me gustaría, bueno, dices que tu poesía es pobre, que es incluso vegetariana, muy apropiada en este restaurante en el que estamos, una cuña que se sitúa en las grietas de la sociedad. Pero ahí creo que hay espacio también en tu poesía, ¿no? Para el Yo celebro de Rilke, ¿no? Podríamos cerrar con que nos escojas los versos que más cuentan ahora esa parte también de celebración en medio de la tormenta. También se puede celebrar que estamos vivos, ¿no? Desde luego, desde luego que sí. Bueno, no recuerdo ahora mismo el tenor así literal, pero la verdad es que lo que me viene a la memoria es un haiku japonés así hermosísimo, que viene a decir, aunque la traducción que yo he leído, porque no sé japonés, no la recuerdo así en sus términos literales, pero la idea es que
bajo las flores del cerezo nadie es extraño, digamos, viene a decir, ¿no?, ese haiku, ¿no? Y efectivamente, pues ahí podemos situarnos de vez en cuando bajo las flores del cerezo y en esa no extrañeza, ¿no?, con respecto al mundo y a los demás seres humanos. Muchísimas gracias. No hay de qué.